diferente dirección tridimensional. Si nosotros esta molécula la escribiéramos únicamente con letritas, fíjense que no podríamos apreciar la diferencia. Hay que hacer la estructura para poder observar que en esta estructura los dos grupos metilos están en el mismo lado y que en la estructura trans se encuentran en lados opuestos. Aquí, para el caso sería primero encontramos el ciclo, es de 4 carbonos, entonces sería el ciclobutano. Hay que indicar que lleva 2 metilos, 1,3-dimetilciclobutano, y que ambos están en el mismo lado, cis 1,3-dimetilciclobutano. Siempre que ustedes les indiquen una estructura de esta forma, quiere decir que es importante determinar cuál es el isómero. Entonces es necesario que coloquen cis. Y aquí, en este caso, vean que es un ciclo de 5 carbonos, lleva el bromo en el 1 y en el 3 lleva el etilo. Entonces sería un isómero, ambos están en lados opuestos, hay que indicarlo. Tendríamos el trans 1-bromo 3-etilciclopentano. Ahora, al analizar los compuestos cíclicos, recuerden que habíamos visto las diferentes tensiones que se podían dar en un compuesto lineal, que era la tensión estérica y la tensión torsional. Al hablar de compuestos cíclicos existe un tercer tipo de tensión, la tensión angular, que se le conoce como la tensión de ciclo, la tensión de Bayer o más apropiadamente la tensión angular. Fíjense que en una estructura cíclica, por ejemplo en un ciclopropano, por geometría nosotros podemos determinar que el ángulo de enlace entre un carbono y otro carbono sería de 60 grados para poder formar el triángulo. Eso nos llevaría a una desviación del ángulo tetraédrico de 49 grados. Para un ciclobutano el ángulo sería de 90 grados, una desviación de 19 grados. Un ciclopentano 108 grados con una desviación de 1 grado. Y un ciclohexano de 120 grados con una desviación de 11 grados con respecto al ángulo tetraédrico, que es el ángulo que prefieren los carbonos enlazados mediante enlaces sencillos. Entonces, la situación es que según Bayer, él encontró, de acuerdo a este simple análisis geométrico, que la estructura cíclica más estable debería ser la del ciclopentano. O sea que el ciclopentano debería ser la estructura más presente dentro de la naturaleza. Y las otras, por ejemplo el ciclopropano, demasiada tensión, no debería ni siquiera existir. Ahora, el error de Bayer fue considerar que las moléculas eran totalmente planas. Realmente recuerden que los enlaces van a tener un volumen, van a estar en 3 dimensiones, entonces se acomodan intentando disminuir los diferentes distancias con respecto al ángulo tetraédrico. Para hacer el análisis más justo de cuánto es la tensión angular, lo que se calcula es el calor de combustión. Fíjense que por cada unidad de CH2 se va a quemar con 3NO2. Vean que si este es N, entonces este sería 3NO2, 3N medios, disculpen, aquí me falta. Y daría NCO2 más NH2. Entonces, cada unidad de CH2 reaccionaría con 1.5 unidades de O2 para formar una unidad de dióxido de carbono y una unidad de agua. Entonces, al comparar cuánta energía adicional libera un compuesto cíclico con respecto al compuesto lineal, encontramos que para el caso del ciclopropano libera 120 kJ por mol más que el compuesto lineal. El ciclobutano libera aproximadamente 110 kJ por mol. El ciclopentano, que según Bayer debería ser el más estable, pues sí, es mucho más estable que el ciclopropano o el ciclobutano, pero únicamente libera 25 kJ, pero siempre libera 25 kJ por mol. Ahora, el ciclohexano no tiene ninguna liberación adicional con respecto al compuesto lineal. Así tenemos en las otras estructuras, vean que el de 7, el ciclohexano libera 25, luego tenemos una mayor energía para el caso en los ciclos de 8, 9, 10, 11, 12. Ahora recuerden que como es por unidad de CH2,
Esto nos indicaría que cada unidad de CH2 libera aproximadamente 4 kilojoules por mol más que la unidad en un compuesto lineal. Comparado eso con el ciclo propano, en donde prácticamente cada unidad CH2 libera 40 kilojoules por mol adicionales. A partir de 14 carbonos, fíjense que ya ninguno tiene tensión angular y no liberan energía adicional al ser quemados con respecto a la estructura lineal. Entonces, con esto tenemos una tercera tensión, la tensión angular debido a la expansión o comprensión de los ángulos de enlace, que viene a completar las que habíamos estudiado anteriormente, la tensión torsional, que es la tensión debida al eclipsamiento de los enlaces en átomos adyacentes, o la tensión estérica debido a la interacción repulsiva entre átomos que se acercan mucho entre sí. Con esto, después vamos a explicar ya cuál es la verdadera estereoquímica de cada uno de los compuestos cíclicos.